Buenas tardes, soy el coronel de la Reserva Activa, Marco Antonio Muñoz Ayala. Trabajo como investigador en formación en la Escuela Superior de Guerra. También me desempeño como asesor en ciencias militares del Departamento Jurídico Integral del Ejército y soy docente de la Escuela de Armas Combinadas del Ejército Nacional, y es un placer y un honor asistir y atender esta entrevista con el doctor Cristian Benítez. ¿Qué tal, coronel? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Con muchísimo gusto, y es un placer y un honor. Bueno, coronel, atendiendo a su experiencia y como experto en materia de seguridad, ¿nos podría compartir cuáles considera usted que son los principales retos en materia de seguridad en América Latina? Bueno, yo considero que uno de los grandes retos en América Latina en materia de seguridad y defensa, digamos, son los crímenes transnacionales. Ese es uno de ellos. Pero, digamos, también dentro de muchos países, uno de los fundamentales considero que es la corrupción, porque está, digamos, transversalizado en todas las instancias. Particularmente aquí en Colombia, hemos tenido también muchísimas dificultades en esos temas y en muchos países. Y creo que es uno de los grandes flagelos que sigue azotando a la sociedad. Nosotros como país nos ha quedado muy difícil realmente, a pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por parte del gobierno, se sigue presentando en muchas instancias, y no solamente dentro del mismo gobierno, sino dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces creo que eso va ligado también con otros fenómenos como el narcotráfico, como el crimen organizado, pero también hay muchos retos por el tema de la inequidad y de la desigualdad social. Entonces veo que también esos son como una serie de generadores que van como alimentando toda esta serie de actores. Por eso creo que es muy difícil, y cada vez es mayores los desafíos y mayores, digamos, los retos a los gobiernos de turno para enfrentar todo este tipo de riesgos y amenazas. Podríamos decir, coronel, con base en lo que nos acaba de comentar, que corrupción y desigualdad son como los dos motores de la violencia, por ejemplo, en América Latina. Sí, yo pienso que sí, porque si tú miras, digamos, el desarrollo de los países, desde el cono sur hasta su país, hasta México, pues vamos a encontrarlos como muy similares, ¿no? A pesar de que hay algunos países que están más adelantados que otros, siempre ese fenómeno se ha dado. Si tú miras, por decir algo, el caso que hemos tenido con estas multinacionales que han dado grandes contratos a los gobiernos, Brasil es uno de ellos, están investigados también. Acá en Colombia, por supuesto, también el famoso tema de Odebrecht, pero si lo mira también en Ecuador, en Perú, donde estas grandes empresas pues corrompieron toda esa clase dirigente y del Estado. Y eso también va a impacto hacia esas desigualdades, ¿no? Porque se supondría que estuvieran generándose mayores empleos y mayores ingresos para las poblaciones menos favorecidas, pero pues hace todo lo contrario, porque la mayoría de dinero se lo llevan, pues son los grandes empresarios, los grandes capitalistas, y eso pues genera una serie de insumos para el descontento y la desigualdad en todos estos países, y acá particularmente pues seguimos viviendo ese fenómeno, ¿no? Son muy difíciles llegar a colmar esas necesidades básicas necesarias de la población, pero si usted mira en otros países del mundo que ya han superado esos temas de corrupción, pues hay como una igualdad social en ingresos para los mismos habitantes, y eso pues evita una serie de situaciones de violencia especialmente que se generan. Y en medio de este contexto que usted nos describe, para el caso colombiano, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas?
Bueno, lo que sucede es que, digamos, en estos últimos años, el rol que ha desempeñado las fuerzas militares y las fuerzas armadas, pues se han dedicado más al tema de seguridad interna y de seguridad nacional. Usted sabe muy bien que el rol es de defensa cuando se supone que se viola la soberanía, pero Colombia la ha utilizado para enfrentar toda esta serie de fenómenos de violencia como el narcotráfico. Incluso tenemos roles de nuestras fuerzas militares haciendo tareas de policía y tenemos policías haciendo tareas de roles militares, porque las mismas condiciones del país así lo han exigido. Entonces, la experiencia es, digamos, ver cómo se militariza la policía y también cómo, digamos, el ejército y las fuerzas militares toman también esos roles. Por decir un ejemplo, vemos el tema de la erradicación de cultivos ilícitos. Eso es un problema de orden interno, pero tenemos una brigada contra el narcotráfico y esa brigada es la que está, digamos, haciendo esas erradicaciones forzosas en cultivos ilícitos en muchas partes del país. Y en esas zonas están las fuerzas militares. Algunos son por parte de la policía, otros son combinados policía y ejército, pero no es un rol que debería ser de las fuerzas militares. Sin embargo, acá las utilizan y las emplean por las mismas condiciones que se dan del país. Y eso pues se han presentado muchos fenómenos, ha generado también una serie de situaciones muy complejas como la que hemos visto esta semana, en la que murieron 5 militares que estaban, digamos, haciendo erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo, en el norte de Santander, una parte acá del país, del Colombia, límites con Venezuela. Pero también vemos en el Cauca, pero también vemos en Nariño, también vemos en donde hay la mayoría de cultivos ilícitos, ahí están los problemas. Perfecto. Y en este contexto, pues en Colombia se ha implementado desde hace muchos años, o se ha llegado a desarrollar un mecanismo para la reconciliación social, para la transformación, o al menos así es como se ha diseñado, que es la justicia transicional. México es un país que recientemente conoce este concepto porque lo propuso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo, que es 2019-2024. Entonces, en el apartado de justicia, ahí estableció la implementación de modelos de justicia transicional. Colombia tiene mucho más experiencia inclusive en el sistema interamericano, en materia de juicios orales, por ejemplo, del 2004, que se da la reforma, y también en los procesos de justicia transicional. Coronel, desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son los puntos positivos y negativos de la justicia transicional en Colombia? Bueno, yo pienso que, digamos, es un tema bastante complejo, porque lo que dicen también muchos autores es que acá, digamos, tenemos 3 o 4 tipos de justicia, ¿sí? Tenemos la justicia ordinaria, tenemos la justicia penal militar, tenemos la justicia del contencioso administrativo y ahora surgió la justicia transicional. En el caso, digamos, de la experiencia en las fuerzas militares, yo creo que ha sido bien recibida, porque yo tuve la oportunidad de visitar en los centros de reclusión militar a muchos oficiales y suboficiales y soldados que estuvieron privados de su libertad. Pero cuando se presentó ya los acuerdos y cuando se empezó a aplicar la justicia transicional, muchos salieron beneficiados y lo vieron con muy buenos ojos,
porque en la justicia ordinaria estaban, digamos, en condenas de hasta de 50 años y hasta más. Ellos se acogieron a la Justicia Especial para la Paz y eso les permitió, pues, obtener nuevamente su libertad sin desconocer, pues, todos esos compromisos que ellos adquirieron al firmar sus actas de acuerdo y demás. Pero creo que ha sido unos avances y en los acuerdos de paz yo creo que se tienen que llegar a esos espacios y a esos escenarios, porque la historia también en muchos países se ha dado así, de esa manera. Algunos la critican. En el estamento militar, especialmente en el cuerpo de oficiales retirados, viven criticándola porque no están conformes con mucha serie de decisiones que se han tomado. Pero si usted habla con algunos de los que fueron realmente beneficiados, ellos lo ven con muy buenos ojos y ven varios avances en esos temas, ¿no? Y yo le puedo decir que hace 2 o 3 años, digamos, en los centros de reclusión a los que yo tuve la oportunidad de visitar, podían haber 500 personas. Y yo estoy seguro, porque no he vuelto a visitarlos, que si vamos el día de mañana, si encontramos 50 personas, son muchas. Las otras 400 fueron que se acogieron a la justicia transicional y se fueron, digamos, beneficiadas. Pero no significa que haya impunidad, no. Al contrario, pues eso es lo que hace parte de esta como de justicia nueva para el país, para asumirla. Pero también hay una serie de críticas que se han dado, especialmente en el manejo mediático, pero yo creo que tienen más bien como un tinte político, ¿no? Si usted mira cuando se hacen las, digamos, declaraciones por parte de militares retirados, citan a los medios, van las ONG, van las víctimas. Lo digo con conocimiento de causa porque el año pasado tuve la oportunidad de asistir a una audiencia en la Justicia Especial para la Paz y estaba declarando el coronel Rincón, que es uno de los, digamos, que estaban escuchándolo por los falsos positivos o mal llamados falsos positivos de las madres de Soacha. Y ahí estaban los medios de comunicación, estaban las madres de Soacha, estaban algunas ONGs y obviamente pues estaban también muchas personas que participaron. Caso contrario sucede cuando usted ve que van a declarar los extintos líderes o máximos responsables de las FARC. Lo hacen en recintos cerrados, no permiten los medios de comunicación, no permiten, digamos, que haya como una asistencia al público. Y eso pues genera de alguna manera algún inconformismo dentro de la misma, digamos, población que se ha visto afectada en estos temas. Pero yo vuelvo y lo repito, son como de tinte político y de manejo mediático, ¿no? Porque al fin y al cabo las decisiones judiciales, así uno no quiera, y usted lo sabe también, doctor, que tienen de alguna manera algún manejo político que no debería hacerse, pero en realidad se da. Perfecto. Precisamente ayer el magistrado Ramelli nos comentaba que muchas veces las críticas vienen enfocadas porque dicen que la justicia transicional implica impunidad, pero sobre todo en este contexto colombiano hacia la guerrilla. Pero él también nos comentaba que realmente también muchos agentes del Estado se han visto beneficiados y el hecho de haber cometido algunos errores y que estos pueden llevar 50 años de prisión cuando tienen alrededor de 40, 50 años, es decir, que ya están condenados prácticamente a morir dentro de las rejas y que estos beneficios en el contexto de los macroprocesos, de los que también se refiere el magistrado Ramelli, les ha permitido precisamente revelar información para que las víctimas conozcan la verdad y ello, pues bueno, en este contexto de una justicia pensada en víctimas, ellos obtienen ciertos beneficios que ello no se puede trasladar al concepto mediáticamente utilizado, que es el de la pues simplemente corrupción e impunidad, ¿no? En ese sentido, y aspectos negativos, coronel, ¿qué aspectos usted como
como integrante, como defensor de su país, le dejó como un sinsabor cuando... ¿Qué faltó en los acuerdos, por ejemplo? Bueno, es como muy difícil de responder esa pregunta, ¿no? Porque pienso que nosotros los colombianos somos como muy inmediatistas. Si usted se da cuenta, pues este es un proceso que es muy reciente, o sea, todavía nos falta mucho por aprender y todos pensamos de que firmando los acuerdos ya al día siguiente íbamos a estar en una santa paz y no fue tal. Entonces, todos estos contradictores del proceso, pues nuevamente sacan sus banderas y agitan las masas y producen toda esta serie de noticias en los medios y demás. Pero yo pienso que es un proceso que tiene que darse paso a paso, que se tiene que madurar, que tenemos que, digamos, aprender de nuestros errores. Y particularmente, pues, digamos, dentro de esos acuerdos hubo representantes que eran generales retirados del ejército y de la policía, y ellos de alguna manera defendieron la posición institucional. Entonces, digamos que particularmente yo creo que los acuerdos se dieron como se tenían que dar, no seguramente con las exigencias que se harían por parte de estos señores generales que iban en representación de las fuerzas militares y demás, pero yo antes de negativo le veo positivo, o sea, realmente hacerle una crítica al proceso que se está iniciando, tan reciente de 2 años, lo veo muy positivo, no lo veo tan negativo. Y veo que a veces los medios influyen mucho porque marcan como una gran polarización. Si usted mira, hay muchas personas que están ya empezando a hacer la campaña presidencial. Estamos a puertas de 2 años. Y en mi concepto creo que uno de sus discursos van a ser esos, que hay que reformar los acuerdos, que hay impunidad, que la justicia especial para la paz se tiene que acabar. Y bueno, en fin, habrán una serie de posiciones, pero en realidad el ciudadano a pie, el colombiano a pie, pues de alguna manera se ha beneficiado con estos acuerdos. Pues obviamente han surgido una serie de fenómenos en muchas regiones por la ausencia del Estado, por no haber llegado a tiempo a esas regiones, y en esas regiones donde se han generado estos conflictos últimamente, pues han sido precisamente por esos vacíos. Pero no es porque el gobierno lo haya hecho a propósito, sino que creo que no tiene la suficiente capacidad para estar desplegado en todo el territorio nacional. Y no es tanto que haya una presencia militar, debe ser una presencia estatal del gobierno como tal, en el sentido de que haya también pues toda esta serie de ministerios acompañando este proceso y de cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Pero no es fácil. Yo veo que realmente son los grandes retos que tienen los gobernantes regionales, gobernadores, alcaldes, y obviamente pues los temas presupuestales juegan también un papel fundamental. A veces uno como colombiano siempre critica la posición de que es que falta gobierno, es que falta presencia del Estado, pero la presencia del Estado no solamente es militar, debe ser un juicio integral. Y lo digo porque estuve también en muchas regiones donde la única presencia era la bota militar y no había vías de comunicación, no había puestos de salud, no había instituciones de educación, escuelas, colegios, no habían, digamos, la infraestructura para suplir las necesidades básicas, acueducto, alcantarillado, en muchas regiones. Y la única presencia que era del Estado era pues una fuerza represiva, y eso obviamente pues impactaba en muchas comunidades. Y eran muy transitorios, digamos, esos movimientos que se hacían, porque durábamos 5 o 6 meses máximo y no volvíamos. Y claro, pues esos espacios quedaban vacíos y pues los ocupaban
pues estos generadores de violencia, pero pienso que realmente nos falta, es como madurar más por parte de la Justicia Especial para la Paz y todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, es como más difusión, como más pedagogía, porque sí, ellos tienen sus páginas web, tienen sus canales, están haciendo sus actividades, pero si usted habla con cualquier ciudadano a pie, él desconoce eso, porque a él le interesa es, digamos, tener su trabajo o llevar su sustento a su hogar, pero a él no le interesa la Justicia Especial para la Paz, ni le interesa la Comisión de la Verdad, ni le interesa la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, no. A los que nos interesa es a los que estamos, digamos, en esos problemas jurídicos, por decir así, decirlo, y no es que yo lo tenga, sino porque he visto pues realmente todas esas situaciones que han tenido mis compañeros, pero como le decía anteriormente, se han visto beneficiados, ellos creo que comparten esa serie de posiciones que yo estoy mencionando, pero algunos también dudan de eso, ¿no? Algunos no se han querido acoger porque dicen, pero yo ¿por qué tengo que decir cosas que yo no fui responsable? Yo no tengo por qué decir mentiras, ni tengo por qué decir cosas que quieren que los magistrados yo diga. No. Yo pienso que son posiciones pues muy respetables, yo no las comparto, pero cada uno pues tiene digamos, sus planteamientos y es muy fácil uno criticar, pero cuando usted está en un problema jurídico es muy difícil. Y lo digo porque muchos militares perdieron absolutamente todo, su sueldo, su familia, y siempre criticaban que el Estado los abandonó, que el ejército los abandonó. Y cuando sale la Justicia Especial para la Paz y sale la Justicia Transicional, nuevamente como que tienen como un segundo aire y vuelven a retomar como esa serie de expectativas y digamos como de volver como a resurgir y tratar de organizar su vida. Pero creo que nos falta tiempo para entender la justicia transicional y dar como esa serie de pasos. Yo estoy de acuerdo también con lo que usted mencionaba y lo que el magistrado dice. A veces el común de la gente piensa que a los extintos de las FARC no les van a hacer nada, pero si usted mira no ha salido el primer pronunciamiento, el primer fallo no ha habido, pero sé que lo saldrá y habrán pronunciamientos tanto para militares como para políticos, pero también para los extintos máximos responsables de las FARC, donde tendrán que responder de acuerdo a sus delitos, ¿no? Cuando era pequeño, cuando era niño, ¿qué Colombia veía en las noticias? ¿Era un país de paz? Bueno, no, definitivamente este país ha sido un país que ha sido violento, digamos, en el trayecto de toda su historia, ¿no? Particularmente cuando yo ingresé a la institución, estamos hablando de los años 80, había unas situaciones y unas condiciones supremamente difíciles. Estaba el narcotráfico muy marcado con Pablo Escobar, con Carlos Bombas. En el 85 hubo la toma del Palacio de Justicia, en la que murieron todos estos magistrados. Murieron también los del M-19. Bueno, y toda esta serie de situaciones. Y para esa época yo estaba empezando mi carrera militar, pero el panorama no era nada fácil. En la región donde yo estaba, pues eran regiones muy calmadas, eran con la frontera con Venezuela. Hace 30, 40 años no se vivían esos problemas, al contrario, Venezuela era un país que nos acogió a nosotros, a muchos colombianos que fuimos allá o fueron a trabajar. Entre esos estuvo mi padre. Él trabajó como arquitecto con una compañía de arquitectos y una firma de arquitectos en Barquisimeto, en Venezuela. Y yo recuerdo que el bolívar en esa época valía 17, 18 pesos. Entonces, claro, eran unas situaciones, eran supremamente diferentes, pero el país vivía en unas condiciones nada fáciles. Y eso es lo que siempre me ha a mí llamado la atención, ¿no? Porque yo creo que este es uno de los únicos países del mundo en el que
el conflicto se desarrolló en medio de una democracia. Y usted también lo conoce que algunos países se dieron fue en temas bajo dictaduras. Acá, pues el conflicto armado lo adelantamos, lo vivimos, lo seguimos viviendo es bajo la democracia. Mal, buena, perfecta, imperfecta, pero se dio. Y yo siempre he visto ese tema, hace 38, 40 años, se han visto todos estos fenómenos y a pesar de eso Colombia ha salido adelante. Y yo siempre me ponía a pensar cómo hubiera sido la Colombia sin esos problemas, sin esos conflictos. Yo creo que seríamos un país, porque a usted le consta que lo mejor que tenemos en este país es su gente. Es la manera como se recibe, esa cordialidad, digamos, en muchas regiones del país. Cuando ya inicié mi carrera militar, pues obviamente lo recibían muy bien, pero a veces no lo recibían tan bien como usted quisiera, porque pues eran regiones, como decíamos nosotros en esa época, zonas rojas, en donde era muy marcada la influencia de la guerra de guerrillas. Pero en los 80 era un panorama supremamente difícil, muy complicado. Y bueno, ahí se fueron sorteando toda esta serie de situaciones y el país ha salido un poco adelante. Yo creo que ha sido como una montaña rusa, ha habido unos meses, unos años más violentos que otros. Y vuelvo y repito, digamos, los medios de comunicación también han jugado un rol fundamental, informando, pero también a veces de alguna manera creando también como esa serie de polarizaciones, ¿no? Pero creo que si logramos nosotros superar toda esta serie de retos que no son nada fáciles, podremos seguir adelante. Coronel, y también como ciudadano, lo que se busca con la justicia transicional se comprende que es la reconciliación social. Y en este sentido el perdón es un elemento fundamental para escribir una nueva página en la historia de Colombia. Usted, coronel, como ciudadano, como víctima, ¿qué piensa acerca del perdón? ¿Usted perdonaría? Sí, yo creo que sí. Necesariamente se tiene que dar. El proceso de reconciliación tiene que cicatrizar esas heridas. O sea, no podemos nosotros seguir dejando esas heridas abiertas y de alguna manera esos espacios se tienen que dar. No es fácil. A veces las personas les es muy difícil perdonar. Particularmente perdí un hermano en la guerra, que era coronel, y fue herido, impactado el helicóptero donde iba y fue pues por disparos de las FARC y lamentablemente perdió la vida. En su momento, en el 2007, cuando se presentaron los hechos, pues eso generó rabia, dolor, impotencia, la viuda, los huérfanos, el dolor de mis padres. Y como hermano, y nunca pensé que fuera a perder a mi hermano en la guerra. Y yo era mayor que él y yo decía, bueno, y perdió su vida en uno de los grados que nunca uno se imaginaba. Él lo perdió casi en el grado de teniente coronel. Normalmente en las confrontaciones, los choques que se daban, moría uno era de subteniente, de teniente, de capitán, pero casi de teniente coronel eran muy pocas las excepciones. Y eso nos costó muy duro a nuestra familia y con el paso de los tiempos supimos ya asimilar esos dolores, pero no fue fácil perdonar. Pero como decía usted también en una entrevista que le escuchaba en su canal con el doctor Huertas, siempre las víctimas quieren saber es la verdad, qué pasó.
A mí me gustaría encontrarme con Karina, que fue la que, digamos, lideraba ese grupo en esa parte del país donde ella estaba, y que nos comentaran qué fue lo que pasó. ¿Le disparamos al helicóptero? ¿No le disparamos al helicóptero? Sí tuvimos, sí lo hicimos, pero no es fácil, ¿no? Pero hacia allá sí tiene que darse. La tendencia es esa, y así, así algunos nos tendremos que vulgarmente tragarnos esos sapos, pero tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que dar ese paso de perdón, de reconciliación entre nosotros. Pero no es fácil. Si usted ve cuando se presentan esas audiencias de los militares ante la JEP, llegan ahí en la séptima con 62, 63, donde es la oficina, la sede de la JEP, y ahí llegan pancartas, llegan personas con camisetas puestas, criticando, gritando, y siempre como generando esos espacios de odio, pero nunca yo he visto que digan, venga, sentémonos, llamemos al coronel, llamemos al sargento, llamemos al capitán, escuchémoslo. No es fácil. ¿Por qué? Porque pues precisamente yo creo que es la misma condición del ser humano, ¿no? No es fácil como perdonar. Hacer la guerra es muy fácil, hacer la paz es muy difícil. Y es una paradoja acá en Colombia. Fuimos los primeros que firmamos los acuerdos de paz, y sin embargo no hemos logrado la paz. Si usted ve, se firmaron los acuerdos, pero en Guatemala se llegó al acuerdo de paz, en Nicaragua se llegó al acuerdo de paz, en Ecuador, en Perú, pero nosotros que fuimos los pioneros, a la fecha de hoy, 2 de septiembre del 2020, no hemos logrado realmente reconciliarnos entre unos y otros, pero es muy, muy difícil. Y llama la atención eso, porque usted, siendo una víctima directa de este conflicto, que se pronuncie tan abiertamente a favor de la reconciliación, de la transformación social, y hay muchas personas que no han sido víctimas y sin embargo son los principales enemigos de los acuerdos de paz y de la reconciliación social, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Recordemos, por ejemplo, que cuando se da la votación, ¿no? la consulta respecto de los acuerdos, las zonas de conflicto fue donde se marcó el a favor, ¿no? de la paz, el sí, y en otros lugares, en zonas más urbanas, donde el conflicto no se había sentido de manera directa, ganó el no. Es muy, muy curioso eso. ¿Será que ahí es donde influye también mucho los medios de comunicación? Bueno, yo pienso que, digamos, este es un país, es una posición personal, digamos, somos un país muy centralista, somos muy citadinos, porque a veces muchos que viven en las grandes ciudades desconocían el conflicto interno. Como no les tocaba, como no tenían la persona que les asesinaban, que les robaban, que los secuestraban, etc. Entonces decían, no, este problema no es conmigo. Cuando ya se vieron, digamos, acechados bajo toda esta serie de amenazas, algunos reaccionaron. Pero muchas personas, y siguen viéndolo acá en este país, viendo como si el problema no es de ellos. Resulta que es colombiano, claro que es de él, claro que es de todos. Y a veces delegan eso es responsabilidad del gobierno, del que está de turno, eso no es problema mío. Claro que sí es problema suyo. Entonces, y usted también recuerda, hubo muchas manifestaciones a favor de la paz y salían en camisetas blancas, hacían plantones con velas y demás. Todos hablamos de la paz, pero cuando ya queremos, digamos, inmiscuirnos en ella, no nos interesa. O sea, vemos que es muy importante, pero nadie la afronta realmente como debería ser. Pero creo que vienen muchos retos, digamos, en estos próximos años, no solamente para Colombia. Veo que las condiciones económicas marcan un papel también fundamental, y lo que hablábamos al principio de la charla, esas
desigualdad en condiciones es muy difícil. ¿Cómo puede usted hablar de paz cuando el papá o la mamá no tiene cómo darle de comer a su hijo? ¿Cómo podemos hablar de paz nosotros si sus hijos se acuestan, en el mejor de los casos, con una comida al día? ¿Cómo lograr de paz, cómo hablar de paz si está en unas condiciones supremamente difíciles, en el sentido de que la tierra que tenía se la despojaron y es un desplazado? Y yo veo que realmente no es fácil. El gobierno trata de dar lo mejor, pero suplirle a todos las necesidades es uno de los grandes retos. Y aquí en la ciudad uno a veces también lo percibe, ¿no? Digamos, yo veo que Bogotá, en mi juicio, son como dos Bogotás, ¿no? La Bogotá del norte y la Bogotá del sur. La del norte, pues las personas que están, digamos, en mejores condiciones económicas, recursos y demás. Pero si usted va al sur también ve unas condiciones supremamente difíciles. Cuando yo estaba activo, tuve la oportunidad de estar en Soacha y en esos lugares habían unas tropas que estaban cuidando una repetidora de comunicaciones y unos tanques de acueducto de agua. Y fui a visitarlas y me llamó mucho la atención que detrás de esa loma donde estaban viviendo los soldados había una cantidad de lo que llamamos acá cambuches, que son como unas casas prefabricadas en plástico y cartón, y las personas llegaban y ahí se adueñaban de ese terreno. Pues obviamente todos eran desplazados, pero no tenían luz, no tenían agua, no tenían servicios, no tenían absolutamente nada. Incluso muchas personas de esas colocaban unas puertas, le echaban candado y se iban a trabajar al norte y en las noches regresaban. Algunos dejaban a sus hijos ahí encerrados y demás. Y vivir en esas condiciones era supremamente difícil y así les ha tocado a muchos colombianos y les sigue tocando. De manera que veo que eso es uno de los grandes retos, ¿no? Como lograr suplir esas brechas, y que realmente, pues, como su lema lo dice, que sea una paz estable y duradera, pero que también le genere a la población, pues, toda esta serie de medios para poder subsistir, porque es muy difícil y aquí en la pandemia se han visibilizado más, ¿no? Bueno, coronel, atendiendo a su experiencia, ¿qué recomendaciones podría realizar para el Estado mexicano, sobre todo en materia de seguridad? Bueno, yo muy humildemente podría recomendar, digamos, esas buenas prácticas que hemos tenido acá, especialmente en lo que llamamos la acción integral. Aquí hemos tenido varias experiencias donde las fuerzas militares llegan a muchas regiones acompañadas por las otras instituciones del Estado. Como ya le comenté hace un par de minutos, no solamente basta la presencia militar, tiene que haber una acción integral donde participa los ministerios de Educación, el Ministerio de Transportes, lo que llamamos ahora el Ministerio de las TICs, que haya cobertura de las redes, del Internet. Digamos, todas las instituciones del Estado que puedan rodear esta acción integral es exitosa. Esos resultados se han visto y yo creo que es una de las buenas prácticas que se pueden implementar, ¿no? Digamos, esos roles en los que a veces las iniciativas van lideradas por los miembros de las fuerzas militares en esas regiones, pues no darían el fruto si no van acompañadas por parte de la gobernación, de la alcaldía. En el caso de ustedes, pues creo que allá también están por la parte de los estados,
Que son como departamentos. que son, como decir acá, los departamentos. Y todo ese acompañamiento integral es fundamental, ¿no? Pero también que sea una política de Estado, que no sea solamente por el gobierno de turno, porque también es como las situaciones que se han evidenciado, ¿no? Algunos gobiernos apoyan estas iniciativas más que otras, pero debería proyectarse a una política de Estado a 15, a 20 años, con esa visión, con esa perspectiva, para que realmente pueda funcionar, porque a veces llegan esos gobernantes de turno y entonces, por decir algo, un ejemplo, esa pared está pintada blanca y dice, no, a mí no me gusta blanca, póngala negra. Y pasa el gobierno y dice, no, póngala blanca, y así. Entonces no hay como una continuidad en estas políticas, y eso también influye muchísimo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto llegaremos al tema de la legalización de las drogas, ¿no? Porque ese fenómeno también es muy marcado tanto en Colombia como en México. Digamos, legalizar la marihuana, como en muchos estados, en los Estados Unidos, ha traído sus beneficios. Incluso aquí se han hecho estudios donde se generarían muchísimos puestos de trabajo, se generarían muchos ingresos, pero también el consumo interno, también como política pública de salud o de salud pública, tendrían que darse, ¿no? El tema de las drogas es un factor fundamental que seguirá marcando las agendas tanto nacionales como internacionales, por esas disputas territoriales, y aquí particularmente en el país ya se están dando como esos fenómenos, han resurgido toda esta serie de nuevos grupos que han sido como los herederos de los anteriores narcotraficantes o de las extintas FARC y demás, pero todo gira alrededor de esos negocios ilícitos, y eso pues conlleva una serie de problemas que se siguen dando en las regiones. A veces aquí en las ciudades no se percibe eso, se percibe más el tema del microtráfico, o de pronto que están, digamos, atracando para robar las bicicletas, como usted seguramente se ha escuchado en las noticias, de esos temas de delincuencia organizada. Pero a veces en las regiones esos sistemas son más sentidos, más marcados. Entonces yo pienso que sería muy bueno que se analizaran esas buenas prácticas, pues obviamente puestas en cada uno de los contextos. El contexto colombiano es totalmente diferente en algunos aspectos al mexicano, en tradiciones, culturas, costumbres, toda una serie de diferencias, pero también hay algunos aspectos que nos identifican, ¿no? Yo creo que tanto los mexicanos como los colombianos aguardamos como esa esperanza de que nuestro país esté en paz, porque yo sé que ningún mexicano y ningún colombiano quiere que se presenten masacres, homicidios. Ayer creo que se presentó también una situación por allá en México donde llegaron 2 camionetas de hombres armados y mataron una cantidad de jóvenes, creo que como 6 o 7, o yo no sé cuántos. De hecho fue en mi estado. En Morelos, creo, algo así. Exacto, entonces fíjese que, y lo mismo sucedió aquí hace un par de semanas, donde murieron una cantidad, como 17 personas jóvenes que están saliendo adelante, pero pues en esas condiciones es muy difíciles. Y esa cultura del dinero fácil y de enriquecerse sin esfuerzo alguno, pues eso también yo creo que nos marca mucho, ¿no? Entonces yo creo que las buenas prácticas serían esas, y obviamente seguir combatiendo la corrupción en todos los sentidos, eso también marca muchísimo, pero es muy fácil decirlo, pero cuando usted llega ya a cumplir y a ostentar un cargo público, pues esa tramitomanía, esa burocracia, esa serie de corrupciones son marcadas en todos los estamentos. Yo creo que tanto en Colombia como en México se viven esos problemas, y obviamente pues eso no permite que realmente se generen esas condiciones de paz como todos queremos. Pero claro, la idea es que también la academia se vincule
a la sociedad también, que el gobierno realmente también tenga en cuenta toda esta serie de estudios que se hacen desde la academia. A veces algunos académicos, y lo digo con mucho respeto, pues hacen sus investigaciones y demás, pero están en un escritorio aquí en Bogotá y no conocen lo que está pasando en los territorios. Y yo creo que esa ida ya al territorio es fundamental porque nada reemplaza la percepción directa. Entonces, vivir con las comunidades, escuchar a las comunidades, enterarse de sus problemáticas, yo creo que le da a uno pues como una mayor realidad de lo que está sucediendo en los países. Pero pues, ojalá sacamos adelante toda esta serie de iniciativas que se quieran dar para poder pues vivir en estas condiciones como todos queremos. Y yo sé que México también está luchando por salir adelante, por superar toda esta serie de situaciones difíciles de violencia que se viven diariamente y que a veces en las noticias que percibimos pues no vemos la magnitud de lo que se vive realmente en las regiones.